Hoy visitaremos el jardín vivo más antiguo de Europa y visitaremos también el espacio ajardinado más grande del Al-Ándalus medieval. Hubo un tiempo en que Córdoba fue la capital del imperio más poderoso de Occidente, famosa por sus riquezas, por sus almunias y por sus impresionantes jardines. Los reyes musulmanes del califato omeya se consideraban sucesores del profeta Mahoma y sin duda aquí, en Córdoba, honraron su nombre creando tantísima belleza. ¿Cómo se ha mantenido la esencia de los jardines de Al-Ándalus en la Córdoba actual? ¿Qué funciones tenían los patios ajardinados de los templos de oración? ¿Cuál fue el jardín andalusí que dio fama mundial a la Córdoba de la Edad Media? Hoy caminaremos por los imponentes jardines que nos transportan a la Edad de Oro de Córdoba, la del califato omeya. El conjunto arqueológico de Medina Azahara se encuentra al oeste de Córdoba, a tan solo 16 kilómetros de distancia de la ciudad. Los jardines estructurados en terrazas se distribuyen en los jardines altos y los jardines bajos. En el año 940, el primer califa de Al-Ándalus, Abderramán III, ordena construir una ciudad palaciega. Abderramán III ordena construir una ciudad palaciega. En este lugar, destinada a convertirse en capital del califato omeya de Occidente. Y decide este lugar precisamente por esta tendida pendiente donde organiza 3 terrazas. En la de arriba construye los palacios, en la de en medio los huertos y jardines, y en la de abajo, además de la mezquita, el pueblo llano.
La ciudad estaba delimitada por una muralla de planta rectangular y se extendía sobre una superficie de 113 hectáreas. Los vestigios arquitectónicos de las construcciones, patios y jardines ejemplifican las experiencias de transformación cultural de la naturaleza que se desarrollaron en los contornos de las ciudades andalusíes durante los siglos IX y X. Un maravilloso ejemplo de la unidad indisociable entre la naturaleza y el diseño. Uno, paseando entre estas ruinas, disfruta imaginándose cómo sería esa Córdoba omeya, con sus palacios, con sus jardines. De hecho, aquí todavía se conserva algunos de los trozos de las piedras del pavimento original de este Camino de los Nogales. Leyenda que la ciudad recibió su nombre por el deseo de Abderramán de cautivar a la hermosa Azahara, la más esquiva de sus amantes. Pero a ella todos los días se la veía llorar. Echaba de menos la nieve en estos montes de secano. El califa, para quien nada era imposible, prometió conseguirla. Ordenó una plantación de almendros y cada primavera el árbol soltaba su alud de flores blancas, la nieve sobre Córdoba. Se situaban dos salones califales, desde los que el califa, en su trono, situado desde aquí arriba, podía observar todo el territorio y también los jardines que se veían desde las ventanas, el jardín alto y el jardín bajo, dos de los jardines más antiguos andalusíes de la península ibérica, y también dos de los jardines que se repitieron con asiduidad en el resto de Al-Ándalus. Alardes más impresionantes de los califas decían que estaba dentro del Salón Rico, y es que allí parecía ser que había un estanque lleno de mercurio, este material plateado, brillante, que cuando se movía daba la sensación de que toda la estancia se tambaleaba y mareaba a los presentes, pero también el sol, cuando incidía sobre él, producía unos efectos de rayo poderosísimos, y eso daba la sensación de que convertía al califa no solo en el dueño de este paraje, sino también en el amo del astrorrey. El jardín alto está bordeado por unos andenes de piedra, como este, que rodean todo el conjunto. Están enmarcados en los laterales por unos canales por donde circulaba el agua. Desde aquí se pueden ver los árboles, se pueden ver las plantas, y aunque estas plantas no son de la época califal, a través de las sucesivas excavaciones hemos ido descubriendo qué plantas había entonces y se han ido recuperando en este lugar. ¿Qué se descubre sobre el jardín para recrearlo como se ha recreado? Se descubre su estructura. Su estructura es que es un jardín de los que llamamos de crucero, de tipo de crucero, que tiene por tanto unos andenes perimetrales y unos andenes perpendiculares, que inmediatamente identificaba el espacio como un jardín, además con como un modelo de jardín que era muy característico del Islam en estos momentos iniciales. Los jardines están en el centro geométrico de la ciudad porque justamente aquí es donde está el centro de representación política. Los jardines están vinculados directamente a la representación del poder. Bueno, estos caminos que seguimos corresponden a los andenes originales, esos que descubristeis en las excavaciones, ¿o no? Sí, los andenes originales hemos transitado por ellos y efectivamente son los andenes originales. Están restaurados, pero el nivel, queda una parte importante del pavimento de estos andenes y quedan además también la estructura de las acequias que van paralelas, que van recorriendo también estos andenes. ¿Sabemos si existía presencia de agua en este jardín, fuentes, aparte de las acequias?
Bueno, hay muchísima agua en este jardín. En este jardín tiene 4 albercas, 4 enormes albercas. La estructura es verdad que es coincidente con la visión que tiene el Corán del paraíso. En el paraíso se hablan de 4 ríos que confluyen, que justamente corresponden con estos 4 caminos, con estas 4 acequias que se cortan en el centro. En el paraíso se habla también de que los creyentes podrán coger los frutos estarán a la altura de la mano, ¿no? ¿Quién mejor para contarme la evolución de este patio y la evolución de este jardín que tú, con el cariño que te tengo además? Vamos de delante hacia atrás. Este patio, lo que estamos viendo hoy, ¿de dónde procede? ¿De qué época procede? Sí, pues mira, lo que estamos viendo es un huerto de naranjos plantado en el año 1601 por un obispo, que lo que pretende es dotar a la catedral de un huerto, el famoso hortus conclusus de la tradición romano-cristiana medieval. Bueno, muy árabe en el fondo, también una tradición, aunque sea barroca. Pero es de origen romano, ¿eh? Aquí hay que reconocer a los romanos. Claro, los árabes son unos señores que vienen del desierto, donde no hay una tradición de riego, claro, porque es el desierto, pero los árabes se encuentran ya desde sus primeras conquistas con 2 tradiciones importantísimas que las mezclan, que eso es lo importante de los árabes. Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Los árabes son unos señores que vienen del desierto, donde no hay una tradición de riego, claro, porque es el desierto, pero los árabes se encuentran ya desde sus primeras conquistas con 2 tradiciones importantísimas que las mezclan, que eso es lo importante de los árabes. Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Ornamental está inspirado en aspectos productivos, ¿no? El riego, claro, la distancia entre los árboles para poder recolectar, etcétera, ¿no? Esa inspiración existe. Exacto, y siempre lo fue, porque antes de los naranjos ya era un jardín productivo, porque lo que tenía era olivos. Ahí queda un olivo en el centro, y por eso esa fuente se llama la fuente del olivo, porque lo que había era olivos, siempre con una voluntad productiva. Y dicen los textos más antiguos, los textos árabes, por ejemplo, olivos y plantas de olor. Se va a abrir este patio como modelo de patio para el resto de Córdoba, para el resto de Andalucía. No, para el resto de Córdoba es el modelo único, seguido de una manera insistente y sistemática en todos los patios. Patios de casas particulares, grandes, pequeñas. ¿Cuáles son los temas palacios que se reproducen? Pues mira, por ejemplo, todo el tema de las arquerías, todo. La utilización de naranjos y de palmeras. Lo que hoy conocemos como el Alcázar de los Reyes Cristianos, que todavía conserva su huella y la esencia de los jardines de Al-Ándalus. El Alcázar de los Reyes Cristianos está situado en el centro de la ciudad de Córdoba. Los jardines están distribuidos en 3 partes: el jardín alto, el jardín medio y el jardín bajo.
El patio mudéjar es un ejemplo excepcional de planta rectangular netamente musulmana y es el único espacio del Alcázar que conserva su estructura desde su construcción en el siglo IX. Tiene unos andenes que forman una cruz que pasa por el centro, una pequeña fuentecita y unas albercas en los extremos. En este jardín encontramos también granados, porque en el Islam se consideraba el granado un árbol del paraíso. Mirad, este árbol es típico de las regiones de Irán hasta el Himalaya. Este árbol es típico de las regiones de Irán hasta el Himalaya. Este árbol es típico de las regiones de Irán hasta el Himalaya, en las zonas fundamentalmente desérticas, porque su piel es muy dura y era capaz de resistir transportes de grandes distancias. El granado, un árbol del paraíso. Este árbol es típico de las regiones de Irán hasta el Himalaya. La existencia de estos jardines y de sus baños árabes fue posible gracias a las norias que acercaban el agua del río Guadalquivir, como por la traída de aguas efectuada en época califal, donde se adecuó el ramal de un acueducto para aportar el caudal necesario de los caños de Escarabitas y Bejarano. Carmen, esto antes de jardín fue huerto, ¿no? Esto era el huerto, ¿no? Claro, porque desde Sí. el principio convivía jardín y huerto, Bueno, solo huerto. Esto es algo de lo que se habla un montón, y sobre todo cuando hablamos de la jardinería hispanoárabe hay muchísimos mitos. El jardín y el huerto estaban como muy mezclados, muy interconectados. Y hay un escrito de Ibn Luyún, que fue un geópono andalusí, que habla precisamente de cómo hay que hacer una casa en Al-Ándalus y cómo se tiene que adornar y cómo tiene que ir la parte que está más cerca de la casa, tiene como más ornamentos. ¿Geópono qué es? Perdón, Geópono es un estudioso de la agricultura. Vale, perfecto. Se llamaban así, bueno, se llaman así de hecho, ¿no? Uno quiere pensar que hay algún vestigio de lo que hubo, ¿no? El Sí. trazado, el tipo de vegetación, ¿se conserva algo de lo que hubo en su momento? Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos son muchos estudios que se han hecho en Córdoba y en Granada de las plantas, de la flora que se utilizaba en los jardines islámicos, ¿no? de las plantas que se introdujeron durante ese periodo, que fueron muchas. ¿Y algunas de esas se han recuperado aquí? Claro, muchas de esas se han recuperado aquí. Entonces, es bueno saber que todo no es falso, o sea, que ha habido, y de hecho me consta que los jardineros que mantienen este magnífico jardín tienen en cuenta ese tipo de historias a la hora de hacer su jardinería, de elegir especies, de manejar especies. Cada vez que paseo por Córdoba me emociona pensar que este sol abrasador que me acompaña es el mismo que lucía en tiempos de los magníficos omeyas. Cuando soñaron que esta ciudad no solo sería la protagonista del imperio más poderoso de Occidente, sino también un paraíso colmado de los más maravillosos jardines.